Los niños que pueden nacer por parto vaginal tienen más lactobacillus y bifidobacterias que los niños que han nacido por cesárea. La microbiota es una palabra que proviene del griego. Micro es pequeño y biota es vida. Entonces estamos hablando de la pequeña vida que vive en nuestro interior. Tenemos vida en la mayoría de órganos de nuestro organismo. El organismo con más microbiota, con más contenido de vida, es el intestino. Entonces, según tengamos la microbiota equilibrada o no, tendremos más tendencia o no a desarrollar alguna enfermedad. La microbiota se va formando a lo largo de nuestra vida. Antes se pensaba que la microbiota empezaba a formarse en el parto, es decir, dependiendo del tipo de parto que teníamos, si nuestra madre nos había parido según un parto vaginal o según una cesárea, eso ya iba a determinar un poco la microbiota que iba a tener. Pero es que ahora incluso se ha visto que la microbiota se empieza a formar en el útero, porque hay en el trato urogenital de la madre ya vive microbiota. De hecho, incluso la microbiota que hay en el endometrio puede facilitarte quedarte o no embarazada, porque hace que el endometrio sea más receptivo. Entonces nos interesa, por ejemplo, que el endometrio tenga un contenido de lactobacillus, que son bacterias buenas, y no tenga bacterias patógenas, porque la microbiota pueden ser bacterias patógenas o pueden ser bacterias buenas. Entonces, volviendo al tipo de parto, los niños que tienen la oportunidad de nacer por un parto vaginal, ya que no siempre se puede, los niños que pueden nacer por parto vaginal tienen más lactobacillus y bifidobacterias que los niños que han nacido por cesárea. Entonces, los primeros años de vida, la colonización de las bacterias es más alta. De hecho, es muy interesante el nacimiento porque las personas tenemos el pH estomacal ácido y esto nos protege de la entrada de microorganismos y es muy importante. Pero mirad si la naturaleza es sabia que nacemos con un pH no tan ácido porque así en el canal del parto te puedes colonizar de bacterias de tu madre. ¿Vale? O sea, este concepto me parece brutal para entender un poco también lo interesante que es toda esta historia de la microbiota. Entonces, hasta los 6 años, ¿vale? Hasta que los niños tienen 6 años, el crecimiento de la microbiota es exponencial. Después, a los 6 años, es como que tú ya tienes tu ecosistema. Aunque tu ecosistema se puede modificar por un montón de causas, por el tipo de alimentación, por donde vivas, por la contaminación atmosférica, por si el niño hace deporte o no, por si el niño descansa bien o no. Entonces, la microbiota es multifactorial y va cambiando a lo largo de nuestra vida. Pero sí que la formación, es decir, la cúspide de formación es a los 6 años.